Jorge Crom es miembro de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de la Argentina y con él quería hablar sobre, naturalmente, el proyecto presentado por el gobierno y que ya tiene estado parlamentario ya ingresado en el ámbito del Senado y que busca regular las telecomunicaciones, en particular en materia de convergencias. Para algunos una modificación de la ley de medios, para otros una adecuación de legislación necesaria e imperiosa para la República Argentina. Crom, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Paulino, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias. Bueno, ¿qué impresión te despierta el proyecto, digamos? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir el análisis en dos partes, ¿sí? Dale. Y voy a dejar para el final el tema de la convergencia, ¿sí? Bien. Entonces, te diría, el proyecto que el gobierno acaba de mandar al Congreso, de alguna manera, es una nueva ley de telecomunicaciones. En este esquema de análisis que estoy haciendo, en el sentido de decir, aquella ley que de alguna manera dentro del gobierno de la NUCE se aprobó en el año 72, recién ahora es revisada. Recordemos que hubo un intento del doctor Guillermo Moreno, cuando él era secretario de Comunicaciones, que después terminó siendo el secretario de Comercio, de generar un proceso de discusión para elaborar un nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones. Eso no terminó cuajando y bueno, recién ahora en este año estamos empezando a discutir a partir de esta iniciativa del gobierno. ¿Qué es lo que está definiendo la ley? La ley principalmente lo que está diciendo es, vamos a definir al complejo de tecnologías de información y comunicaciones, extendemos un poco lo que es puramente telecomunicaciones y vamos a agregar algo más que tiene que ver con transporte de contenidos y lo vamos a definir como un servicio público. ¿Y esto qué significa? Que fundamentalmente el rol del Estado se vuelve muchísimo más protagónico. ¿Con qué sentido? ¿En qué dirección? En el sentido de que el Estado participe más activamente en el desarrollo sectorial y en la propia regulación a los efectos de abrir más la competencia y garantizar, digamos, la accesibilidad en todo el país y para todos los habitantes. Este es el enunciado general de la ley, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo se implementa? ¿Cómo se articula esto? Bueno, lo primero es que define que los servicios de tecnologías de información y comunicaciones son bajo el régimen de competencia, ¿sí? En el sentido de decir, se tratará de evitar si existen monopolios de hecho y tampoco existirán monopolios de derecho. ¿Sí? Sí. Y esto significa que vamos a seguir con un régimen que, para participar de este negocio de las telecomunicaciones y tecnologías de información, es necesario obtener una licencia. Si vos te recordás en la última visita que te hice al piso ya en Infobae TV, yo te dije, telecomunicaciones es un ámbito altamente regulado. Así lo va a seguir siendo. Quien quiera participar tiene que obtener una licencia. Ahora las licencias van a ser únicas. Todo el mundo va a tener el mismo tipo de licencia, sea fijo o móvil, alámbrico, inalámbrico, nacional, internacional, todos van a tener el mismo tipo de licencia. Y lo que van a hacer es un registro por cada uno de los servicios que vayan a prestar. ¿Ok? Sí, correcto, perfecto. ¿Ok? Eso es claro y te diría, un poco replica lo que ya había, no hay mayores novedades, pero lo resuelve todo en un cuerpo jurídico que sería la nueva ley, ¿sí? Después, la regulación no regula la tecnología, regula los servicios. La regulación es agnóstica a la tecnología. Esto significa el inversor, la empresa que quiera participar, tiene el derecho de elegir en el mercado la tecnología que le parezca más conveniente. La regulación no le dice cuál es la tecnología que debiera utilizar. O sea, no regula, perdóname Jorge, no regula tecnología, tampoco naturalmente contenidos, lo que regula es el instrumento, digamos. Exacto. Obviamente no regula contenido y así lo expresa en el sentido de decir, no es una ley que trabaja sobre lo que va por dentro de los canales, por lo que va por dentro de los caños, trabaja sobre los caños. Correcto. ¿Entiendes? Dice que se puede ceder o transferir las licencias, previa autorización, el mismo esquema que tenemos actualmente. Sí. También el Estado puede hacer que caduquen o sacarle la licencia por falta de cumplimiento. Esto también existía antes, no hay novedades, ¿sí? Y los equipamientos tienen que pasar por un proceso de prueba, de lo que llamamos nosotros la homologación y la certificación.
¿sí? En el sentido de decir, no podés conectar a la red cualquier cosa. El equipo de alguna manera tiene que cumplir determinadas condiciones técnicas. Y para eso tenés que homologarlo o certificarlo. Hasta ahí vamos bien, no hay problema. ¿Sí? Perfecto. A su vez, el gobierno de alguna manera convoca a que tanto el gobierno nacional como los provinciales y municipales tengan mecanismos de coordinación que hoy están de alguna manera dificultando la posibilidad del desarrollo de algunos servicios. Ejemplo, las empresas de telefonía móvil están encontrando muchas barreras en los municipios para poder conseguir los permisos, para poder instalar sus respectivas antenas, para poder ampliar el servicio, poder manejar más tráfico, dar mejores servicios y nuevos servicios. O sea, cada una de las municipalidades hasta ahora venía regulando qué se hacía y qué no se podía hacer. Ahora, de alguna manera, con esta ley se nos está convocando a coordinar esa actividad, y no es que cada uno hace lo que quiere, sino que de alguna manera el gobierno nacional va a terminar coordinando y definiendo, obviamente con la participación de las autoridades provinciales y municipales, cómo seguimos de aquí en más. Otro tema muy importante es el servicio universal. Hasta ahora el servicio universal era el servicio universal de la telefonía, y en general se retenía el 1% de la facturación de las empresas para un fondo fiduciario que de alguna manera cubría las inversiones para aquellos lugares no rentables. Ahora el mecanismo sigue siendo el 1%, pero el fondo fiduciario lo administra el Estado Nacional y genera el mismo Estado Nacional los programas a los cuales se van a ir destinando esos fondos, no necesariamente para telefonía, podría ser para otros servicios. Estoy hablando de datos, podría ser transporte de señal de radiodifusión, o podría ser mismo los servicios de televisión paga. ¿Sí? Sí. El otro tema es definir que el espectro radioeléctrico es un recurso escaso, intangible, importante, y que le corresponde la administración, la gestión y el control al Estado Nacional. No hay posibilidad de que esto se pueda privatizar, como en su momento te recordás que se intentó con un fracaso bastante importante y donde el Estado tuvo que salir nuevamente a rescatar esta actividad que había sido privatizada. ¿Sí? Sí. El espectro que es necesario para aquellos que quieran dar servicios usando tecnologías inalámbricas, fijas o móviles, obviamente requiere primero una autorización y un permiso. No cualquiera puede usar el espectro, tiene que conseguir esa autorización, y toda autorización o permiso es precaria. Esto significa el Estado Nacional, por razones de Estado, puede definir: necesito ese espectro, usted se va a tener que correr. Ejemplo, suponete que aparece una tecnología para la defensa, para la seguridad o lo que fuere, y entonces hay que volver a replanificar ahora, los permisos y autorizaciones. Jorge, sí, para abreviar la explicación, a ver, yo lo que te estoy entendiendo es que la normativa en líneas generales viene a echar luz sobre aspectos que no estaban lo suficientemente regulados, o viene a poner certeza en lugares donde no las sabías. Tenés una mirada más bien más optimista que pesimista, digamos. Mirá, lo que creo es que definitivamente el Estado Nacional va a ampliar el campo de actividad en términos de definir, primero, qué se puede y qué no se puede, y por otro lado el Estado también va a definir qué es lo que quiere. En el sentido de decir, es un planificador de todo lo que sea el tema de telecomunicaciones y servicios de información. Bueno, ahí en ese punto hay muchos que dicen que hay que hay mucho margen a la discrecionalidad del poder de turno, digamos. ¿Vos compartís? ¿Debería estar más regulado qué puede o qué no puede hacer el poder de turno? En principio, digamos, reconocemos esto, que el Estado va a tener mayor peso en todo, porque además planifica, y esto puede decir: miren, necesito que se haga esto, y esto no se haga porque no conviene, o porque ya tengo otra infraestructura, o tengo otros planes para eso. Segundo, lo hace en perspectivas de generar un desarrollo abriendo a la competencia y garantizando el acceso a todos, así dicen. Con lo cual, yo te diría, si ese es el objeto, bienvenido. Termino y te digo dos o tres cositas que son importantes. Y por otro lado, existen derechos y obligaciones de interconexión, interoperabilidad y apertura de la última milla. ¿Qué significa esto? Que yo, si tengo una red, estoy obligado a permitir que abonados y servicios del otro operador terminen en abonados y servicios míos. No puedo negarle la posibilidad de que un abonado mío no reciba los servicios, la comunicación de otro abonado de otra red, y viceversa. Por eso es derecho y obligación de interconectar.
pero a su vez las infraestructuras tienen que ser interoperables, tienen que hablar un idioma similar a los efectos de que esta interconexión y esta integración de redes pueda suceder. Está bien. Y finalmente, si yo soy una empresa pequeña y que quiero tomar un abonado que quiere contratarme en un lugar donde yo no llego, pero otra compañía sí llega hasta la casa de ese abonado, esa compañía está obligada a abrirme en condiciones económicas convenientes para ambos el uso de ese tramo de la red que nosotros llamamos la última milla. ¿Se entiende esto? Esto significa que aquellas empresas grandes que tienen casi todo conectado van a ver que van a encontrar que empresas van a empezar a usar parte de su red para capturar abonados, donde antes estas empresas no tenían cableado, donde no había o par de cobre, o fibra óptica, o coaxil, o los medios que sean. Pero naturalmente pagan por ese servicio, supongo. Es un acuerdo entre partes, pero obviamente no pueden poner ni precios excesivos o mecanismos que de alguna manera dificulten la posibilidad de la apertura de esta última milla. ¿Sí? Es un tema que va a dar a discusión al respecto de cuál es ese valor, con lo cual muy probablemente el Estado participe en observar cuáles son los costos involucrados y en función de eso cuál es el precio conveniente de aplicar. ¿Sí? Perfecto, Jorge. Hasta ahí te diría, de alguna manera, se actualiza y se termina de pulir en un único instrumento. Antes teníamos una ley, teníamos además resoluciones, todo lo que significa cómo se regula, con definitivamente un protagonismo mucho más importante del Estado Nacional y en la reglamentación la autoridad de aplicación. O sea, además de la ley hay que definir un conjunto de cosas que en su reglamentación también le van a dar el tono de algún detalle que hay que seguirlo, hay que discutirlo. Ahora, dejé el tema de la convergencia fuera, porque esto es muy importante. ¿Qué significa la convergencia que anuncia este proyecto de ley? Hasta ahora nosotros teníamos un tabique muy claro que separaba las telecomunicaciones de lo que antes llamábamos radiodifusión o medios de comunicación audiovisual, se llama ahora. ¿Se entiende? Sí. El que hace telefonía no puede hacer medios de radiodifusión, no puede hacer medios audiovisuales y viceversa. Y con lo cual, más allá de que la tecnología lo permitía, la regulación lo impedía. Y ahora la regulación va a permitir lo que la tecnología permite. Exacto. Quitamos el tabique y esto significa nos podemos cruzar de bandos. ¿Qué sucede? Los animales de un zoológico son absolutamente diferentes de los animales de otro zoológico. En el sentido de los medios audiovisuales en la Argentina son locales. Las grandes empresas de telecomunicaciones que trabajan en la Argentina son conglomerados internacionales. El negocio de telecomunicaciones es enorme. ¿Sí? El nivel de facturación que tienen es mucho mayor que el de los medios de radiodifusión. Permitir este cruce significa permitir que se crucen animales de este zoológico que son muy grandes y que van a comerle comida a los más pequeños. ¿Sí? Esto es un tema que requiere un análisis, más allá de que haya una lógica instrumental donde la tecnología lo permita, porque esto va a cambiar la estructura de la industria que tenemos nosotros, donde antes teníamos dos mundos diferentes, que eran las telecomunicaciones y los medios audiovisuales, y hoy permitimos el cruce y por lo tanto finalmente vamos a tener un nuevo complejo, pero por la característica de algunos de los actores que vienen del mundo de los medios, de las telecomunicaciones, podría ser que cambien las características y la estructura de la industria de los medios audiovisuales en la Argentina. Jorge, gracias. ¿Se entiende? Absolutamente. O sea, es un tema complejo, es un tema difícil. Y esto digo porque, si te recordás, cuando discutimos la ley de medios de comunicación audiovisual, el proyecto original ya contenía la posibilidad de la convergencia. Sí, pero fue eliminado a propósito del planteo de muchos diputados, Macaluce, Lozano, Pino Solano, etcétera. Que desconozco qué dirán hoy frente a una reglamentación en este sentido. Le mando un abrazo, Jorge, como siempre, el placer de escucharlos. Y gracias por estas precisiones. Paulino, un abrazo y gracias. Hasta la próxima. Jorge Krom, ahí estaba, de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de la Argentina. Vasta explicación, extensa, pero bien válida para comprender un fenómeno que para muchos nos es enormemente desconocido. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.